juicio oral y público, que indica como coautores del hecho de robo agravado a los jóvenes, bla, 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 pero sí objeta la sanción aplicada a este último en razón de su supuesta calidad de menor. O sea, él dice, está bien, le aplicaste una pena, pero vos le aplicaste la pena a un menor. ¿Qué significa eso? No comprobaste bien la identidad de él y le aplicaste el código de adultos. En dicho tren, el recurso está encaminado a declarar la nulidad de la pena aplicada. ¿Qué pide la nulidad? No de todo el juicio. De la pena. Solamente de la segunda parte del juicio, que es la medición de la pena. No de todo el juicio. Solamente de la medición de la pena. La nulidad de la pena aplicada al adolescente. Dado que el tribunal habría interpretado erróneamente su edad, pues conforme a las copias autenticadas de su certificado de nacimiento y de bautismo que se acompañan y se agregan recién en esta instancia, constaría que en fecha de su nacimiento fue el 17 de julio de 1983. Por lo tanto, el agravio radicaría en el error cometido en considerar al adolescente al momento del hecho, cuando en un primer momento se adujo que era 19 años, en realidad habría contado solo con 17 años de edad. Sin embargo, a los fines de la constatación de la edad, el Tribunal de Sentencia valoró oportunamente todos los documentos personales arrimados a la causa por la Fiscalía del Crimen Interviniente, en donde consta la fecha de nacimiento de 1981. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ahí sí hubo una duda. La madre agrega la partida de nacimiento y el tema del bautismo, pero hay un documento militar que dice que él nació en tal fecha y ahí se genera una duda. ¿Y ahí qué es lo que tiene que aplicar? La ley beneficiaria para el menor. La ley más benigna. Y entonces ahí le tendría que haber condenado en virtud a lo que dice en este momento, no en ese momento, porque esto ya hace mucho tiempo, lo que dice el libro quinto. Tu marco penal iba a ser hasta 8 años. 8 años. Esto yo le pongo como ejemplo nomás de jurisprudencia. ¿Va a salir? No. Que pueda ocurrir. ¿Entienden lo que le digo? O sea, yo le juzgo, la fiscalía tiene un documento, pilla a la policía, pilla a la milicia. Acá te mandamos los documentos de Juan, pero después viene su momento y dice, no, acá está realmente su partida de nacimiento. ¿Y ahí? Y ahí tenés que tomar esa edad. Porque ahí sí hay una duda. A no ser que vos sospeches que la mamá falsificó el... ¿Qué es lo que nos pasaba mucho a nosotros en los tribunales de sentencia? Caía Juancito y decía el nombre de Josecito, que era su hermanito, y él sabía el número de cédula y el nombre de su hermano. Entonces, en vez de decir me llamo Juan, decía me llamo José y mi número de cédula es 6 millones, tanto, tanto, tanto. Y nosotros le procesábamos a su hermanito y había sido, él ya tenía 19 años, pero sabía que le era más beneficioso estar en el fuero penal juvenil. Y parecido, sí. Y ese era un problema porque después tenés que desvincularle del proceso, traerle al hermano, es todo un problema, ¿verdad? Por eso es muy importante comprobar la identidad y la edad. La identidad y la edad. Entonces, siempre vamos a comprobar la edad. ¿Sí? Artículo 3. Declaración del adolescente. Inciso 3. El inciso 3. ¿Dónde declara el adolescente? 427, solamente estamos en el 427, solamente ante el juez. El adulto, artículo 84, ante el fiscal. El adolescente, ante el juez. ¿Sí? Claro, el juzgador. Tiene que ser, según nuestro artículo 225 del CNA, solamente el juez penal de la adolescencia. No, pero el código de la niñez te pone quién es el juez, 225. Por eso te estoy diciendo, estas son normas procesales del código procesal penal, pero vos traes tu norma particular, que es el código de la niñez, y en el artículo 225 dice juez penal de la adolescencia. La persona o el lugar, dice. Eso es lo que dice. Y si el juez ocasionalmente está en la comisaría, le puede tomar la declaración. Sí. El juez le puede tomar la declaración.
pero con todas las formalidades. Tiene que estar el defensor público, tiene que estar los familiares, padres, tutores, guardadores, lo que sea. Lo ideal es que siempre sea en el juzgado, porque eso siempre va a dar menos, va a causar menos suspicacia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la comisaría, en un calabozo, nadie declara cómodo. Entonces, mejor es siempre que declare ante el juez en el juzgado. Siempre tiene que estar el juez presente. Principio de mediación. No es declarar, declarar solo con el dactilógrafo o lo que sea. No, tiene que ser el juez. No, el juez te digo. Juez. Claro. En el Código de la Niñez no te dice el juzgado como órgano competente, te dice el juez. Y en el juzgado manda el juez, no manda el dactilógrafo. Ni el actuario. Le manda el capitán, no manda marinero. Correcto. Siempre todas las actuaciones tienen que estar certificadas por el actuario. El actuario tiene que firmar y decir, el que firmó es el juez. Lo que el actuario hace es dar fe como un escribano. Como un escribano. Un escribano, entre comillas. Pero la declaración es ante el juez. Si declara ante el fiscal. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Se le detiene y eso va a saber allá bien. No sé quién más trabaja en la fiscalía acá. ¿Hay alguien más que trabaja en la fiscalía? Yo. ¿Vos? No, yo. Y Mariela también. Mariela. Mariela también no quiere nomás decir, bro. Bueno, ¿qué hacen los fiscales cuando cae un adolescente? Al lado. Esto es muy simpático. Al lado. Ellos saben que la persona que cae en silencio tiene 15 años y ellos no tienen por qué traer al chico a la fiscalía. Ellos lo que tienen que hacer es directamente recibir las actuaciones, formular imputación o no. Formular imputación o no. Eso no me acuerdo. ¿Y qué hace la fiscalía? Traerle a la fiscalía lo mismo. Entonces viene el menor de 15 años, ¿verdad que es así? Viene el menor de 15 años a la fiscalía y le dice a Ariel, tómale la declaración, le dice el fiscal, como si fuera que él no sabe que es un adolescente. Tómale la declaración. Entonces le dice, ¿cómo te llamas? Juancito Pérez. ¿Con quién vivís? Con mi mamá. ¿Dónde es tu dirección? Tal lugar. ¿Qué hiciste? Y tú dices esto y esto. ¿Cuántos años tenés? Le dice al final 13. Notando de que el chico tiene 13 años, suspendemos la audiencia y remitimos al juzgado penal. ¿Pero qué hace? Le saca toda la información al adolescente sin que esté acompañado de un abogado defensor. Y eso se hace hasta hoy en día bajo el rótulo de audiencia de identificación. Entonces ellos le llaman al chico a la fiscalía, le interrogan todo lo que quieren sin la presencia de un abogado defensor y después se dicen, no, soy adolescente, ahora te suelto. No te vas a jugar. Pero ni eso se puede preguntar. Ni eso, nada. No, el fiscal no le puede convocar. El juez es el que le tiene que convocar. Y el juez le cuenta todo. Y ahí pasa una cuestión que es sumamente importante y ustedes que van a ejercer la profesión tienen que saber que la policía le comunica al fiscal, los que trabajan en la fiscalía saben bien, que hubo un robo, hubo un hurto. Se le agarró un tipo que robó una batería, 2 pacú y un dorado, robó una silla cable, un par de cerveza, 2 aristócratas. Y la fiscalía se ofende a ese nivel que le imputa. Dice, esto es gravísimo, altera el orden público y vamos a acabar con la delincuencia. Con una celeridad única, pero en otros casos no es tan rápida. No, eso también, pero no quiero llegar a eso. Lo que le quiero decir es que la fiscalía puede ordenar la inmediata libertad del chico. O sea, lo que le quiero decir es que no hay una obligación de imputar. Por más de que sea en flagrancia, la fiscalía puede ordenar la libertad e imputarle en libertad a la persona. O puede pedir una salida alternativa al proceso sin formular imputación. Si a Juancito se le agarró con la bicicleta en la mano, devolvió la bicicleta, le pidió perdón. Está grabado ahí en la cámara que Juancito rompió el candado, entró. Entonces, ¿para qué va a pedir el procedimiento ordinario? ¿Por qué no pedir una suspensión condicional del procedimiento de entrada? ¿Por qué no pedir un criterio de oportunidad? ¿Por qué no pedir una mediación, una conciliación, que son salidas alternativas al proceso? En vez de hacer el proceso normal, yo
salgo del proceso lo antes posible. O si yo quiero empezar el proceso y no le quiero meter preso a Juancito, no le quiero dar una medida cautelar, ordeno su libertad y le imputo. Y sigue el proceso. O sea, no es que el proceso para porque el tipo está en libertad, el proceso sigue. No, cuando es tentativa o cuando es bagatelario, vos podés imputar. Yo ahí no te puedo decir qué es lo que vos vas a considerar como Ministerio Público. Lo que yo no haría es ordenar o pedir la prisión preventiva, o en una cuestión bagatelaria, robo de batería, por ejemplo, que es muy común, pedir 6 meses de tiempo para la investigación y prisión preventiva para el chico. Pido la libertad, 1 mes de investigación y pido a lo mejor una medida socioeducativa o una suspensión condicional del procedimiento. Pero el proceso puede ser más corto, no hace falta que todos los procesos duren 6 meses. Y no Y solamente, le tenés adentro mientras tanto. no solamente eso, mientras Y claro. Y ahí no importa, yo creo que si el... Claro, pero- Atiendan bien, no, es interesante tu pregunta, que me dice si está en situación de calle, eso ocurre todos los días. El chico llega, ¿dónde dormí? En el mercado de Abasto. Ahí, ¿dónde? No, en un contenedor de naranja, ese es mi lugar. ¿Y qué robaste? Robé un celular. Está todo solucionado el caso. Y porque el tipo no tiene arraigo, yo no le puedo meter preso. Para eso tiene que funcionar lo que ustedes ya estudiaron con Pucheta o con Miriam Peña, que es el sistema de protección, no el sistema penal. lo pensaron. Porque si no, lo que nosotros hacemos es estamos disfrazando la ausencia de política pública, de pobreza, con la pena. Y yo no quiero eso como derecho penal, porque si no, el derecho penal suple la negligencia estatal. Entonces se enoja la gente cuando yo digo le tenés que dejar en libertad. En algún momento el Estado se va a tener que hacer cargo de estos chicos. O sea, no le puedes tener a todos los que fuman chepi, a todos los que fuman marihuana, a todos los que ven porno, a todos en la cárcel. Porque si no, le vamos a estar dando el gusto a la gente que quiere qué cosa. Pero hoy dice más cosas de eso cuando dijo porno. Y ese es uno de los problemas más recurrentes que tenemos. ¿Dónde vivís? Villa Bonita. Hija de mí. ¿Dónde vivís? Barrio Roberto L. Petit. ¿Dónde vivís? En La Chacarita, al lado de la despensa de Ña Juana. Hija de mí. Campaba. Y ahí empieza el problema. Pero eso no puede ser una excusa, aunque ustedes no crean y les parezca un poco exagerado lo que estoy diciendo, para privarle la libertad a una persona, porque si no, pues el que tiene plata va a tener más posibilidad de estar afuera, me parece a mí, porque siempre va a tener una casa. El que no tiene casa siempre va a tener más posibilidad de estar adentro. Declaración del adolescente. Entonces, se garantizará la entrevista del adolescente con su abogado previa a la audiencia. Secreto que poca gente sabe, yo les digo a ustedes, esta audiencia es una audiencia doble. Porque no es una simple audiencia de imposición de medidas cautelares, sino que es una audiencia de declaración indagatoria y posteriormente de imposición de medidas cautelares. 2 en 1 el tema para el adolescente. En cambio, el adulto declara la indagatoria ante el fiscal y la medida cautelar ante el juez. En cambio, el adolescente hace todo en un solo acto, que es ante el juez. Entonces, esa audiencia es una audiencia, en primer lugar, indagatoria. Entonces ahí el adolescente le va a decir a su abogado, declaro o no declaro, cuento o no cuento, me abstengo o no me abstengo, y le va a decir a su abogado, defensa técnica contra defensa material, le va a decir sí, declarar. Entonces él va a declarar y va a contar qué es lo que pasó según él. O le va a decir abstenete y no dice nada. Entonces se deja constancia de que el adolescente se abstuvo. Ya declaró. Y ahí el juez le pregunta al abogado qué quiere como medida cautelar. O sea, le dice cuál es su ofrecimiento, cuál es su pedido sobre la medida cautelar. Y ahí el abogado va a decir, yo solicito la medida provisoria o la prisión preventiva.